Ya estamos, perfecto. Muy buenas tardes a todos. Es un gusto esta tarde estar todos aquí reunidos, que estamos ya preparados para abordar el tema del día de hoy, evaluación del aprendizaje a distancia. Para Empresarios por la Educación es un gusto compartir con la comunidad educativa este tema en la que tendremos a dos expertas de América, de distintos países de América, y esperamos contribuir a la discusión nacional de este importante tema, ya que estamos frente a una realidad distinta y también la evaluación debe ajustarse a esta nueva situación. Así que todos bienvenidos, qué gusto que estén aquí todos con nosotros. En esta tarde vamos a poder compartir, analizar, debatir y también contribuir. Vamos a dar paso entonces a la agenda. Aquí vamos a tener como primer punto las palabras del licenciado Miguel Gaitán, gerente de Fundación Pantaleón y miembro del comité organizador del Premio Maestro 100 Puntos. Adelante, licenciado Miguel Gaitán. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Verónica, y a todo el equipo por darme este espacio de bienvenida a este tan importante foro. De verdad, me siento muy contento de poder dirigirme a ustedes, especialmente en estos tiempos de difíciles, de pandemia, se volvió como moda, ¿no? Pero creo que lo más importante es saber que como iniciativa, como miembro de esta iniciativa que tenemos con Empresarios por la Educación, estamos muy preocupados, especialmente porque a todo nivel y en todo momento podamos llegar a nuestros docentes. La actividad docente, como parte de esta actualización que debemos de llevar, es muy importante en esta época. Hoy vamos a tratar un tema de suma importancia que nos lleva a pensar que de verdad esta situación no nos está limitando, nos limita hasta cierto punto, pero sabemos que es una herramienta de suma importancia ir trabajando la actualización docente, enfocada especialmente en estos tiempos tan cambiantes, en estos tiempos a los que nos enfrentamos a grandes retos, y uno de ellos es utilizar la tecnología. Hoy por hoy van a poder vivir un foro que nos va a enriquecer en un tema tan importante que a veces es difícil comprenderlo, como es cómo evalúo estando en la distancia, ¿verdad? Creo que va a ser parte de esa actualización docente en la que podremos ir sabiendo qué, cómo, de qué manera podríamos enfocarnos para que las evaluaciones sean lo más objetivas atrás de esta pantalla, ¿no? Así que de verdad esperamos que todos comprendan que hoy por hoy no deja de ser lo que es la actualización docente, y perdón que haga hincapié tanto en la actualización, pero es eso. Todos los docentes, entre más actualizados estén, mejor educación, más calidad de educación, y nuestros estudiantes hacia el futuro, para poder ir comprendiendo que nos tenemos que enfrentar a ese futuro, y no a lo de hoy, sino a resolver a través de la educación grandes temas, ¿no? Así que pues sean todos bienvenidos a este foro, y nuevamente pues muchas gracias por darnos el espacio. Todas las instituciones que apoyamos Empresarios por la Educación nos sumamos también como miembros de este comité, y le apostamos a un tema que es vital para el país, que es la educación. Así que gracias, Vero. Gracias, Miguel. Excelente. Vamos a pasar ahora a las palabras de la representante del viceministro técnico de Educación, el licenciado Héctor Cermeño. Tenemos con nosotros aquí a la licenciada Luisa Fernanda Müller, quien es la directora de la Dirección de Evaluación e Investigación Educativa del Ministerio de Educación. Es un gran gusto tener a la licenciada Müller con nosotros. Adelante, por favor, Luisa. Buenas tardes para todos. En nombre del Ministerio de Educación, es para mí un gusto saludar a los participantes, así como a los especialistas internacionales que nos acompañan en este seminario web. Reconocemos el esfuerzo que realizan las instituciones participantes en coordinar eventos con un alto nivel técnico y que aborda una temática de gran interés, como es la evaluación de los aprendizajes en la modalidad a distancia. El contexto actual nos demanda ser creativos e innovadores con relación al aprendizaje. Y ahora que estamos experimentando nuevas formas de enseñar y aprender,
la evaluación continúa su rol de vincular la enseñanza y el aprendizaje a través de la información que nos provee, dando insumos para llevar a cabo procesos de realimentación oportuna y pertinente para el desarrollo y progreso de los aprendizajes relevantes. Y al referirme a los procesos de aprendizaje, a los aprendizajes, me refiero tanto a los aprendizajes de carácter cognitivo como socioemocionales. La situación actual nos ha traído diferentes desafíos que han requerido de un mayor esfuerzo para el conocimiento y uso de nuevas estrategias para enseñar y aprender. Sin embargo, el propósito de la evaluación se mantiene, siendo un instrumento que puede orientarnos con relación a qué tan efectivas pueden ser estas nuevas formas implementadas. Les deseo muchos éxitos en la actividad y que la experiencia sea enriquecedora para cada uno de los participantes aquí presentes. Muchas gracias, licenciada Luisa Müller. Gracias por estas palabras y esto es una forma de contribuir a todo lo que el Ministerio de Educación viene realizando en cuanto a la respuesta a la crisis del COVID-19, ¿verdad? Que desde el mes de marzo se plantearon estrategias de aprendo en casa y creemos que esto es un complemento, ¿verdad? Para dar respuesta también a muchos docentes que tienen inquietudes, a directores, a padres de familia. Pasamos ahora a presentar a nuestras conferencistas. La doctora Paulina Flotz es psicóloga y tiene su doctorado en psicología de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es directora ejecutiva, docente y coordinadora académica del Diplomado de Medición y Evaluación de Aprendizajes que dicta el Centro MIDE de UC. En su experiencia destaca su participación como responsable del equipo que colaboró con UNESCO en el diseño, implementación y análisis del tercer estudio regional comparativo y explicativo TERCE en 15 países de Latinoamérica y el Caribe y del estudio ERCE actualmente en ejecución. Se desempeña como directora ejecutiva de MIDE UC, teniendo a su cargo la supervisión de los más de 40 proyectos de medición y evaluación que las distintas áreas del centro llevan a cabo en las áreas de educación, organizaciones y sociedad, tanto en Chile como en asesorías internacionales, y ha estado en Guatemala ya 3 veces, nos ha comentado. Así que bienvenida, Paulina Flotz, qué gusto que estés acá con nosotros. Muchas gracias, Verónica. Vamos a pasar entonces a la presentación de la doctora Paulina Flotz y posteriormente presentaremos a Carolina. Gracias, adelante. Bien. Se ve ahí la presentación, ¿verdad, Verónica? Sí, se ve bien, sí se ve. Ok. Bueno, agradezco muchísimo esta invitación a participar de este seminario. Comentábamos antes de que se diera inicio a la transmisión oficial que esta pandemia que tanto ha golpeado a nuestras familias, a nuestros países, a nosotros mismos, también nos deja algunas enseñanzas de cosas que son buenas. Y una de esas cosas buenas es la posibilidad de tener instancias como esta, donde probablemente hace, no sé, 8 meses atrás no imaginábamos que era posible hacer un seminario virtual donde nos pudiéramos conectar con un gran número de profesores, de maestros, directivos de establecimientos, porque suponíamos que para hacer un evento de este tipo había que arrendar un local, un salón de un hotel muy elegante, contratar un servicio de coffee para el intermedio y así, ¿no? Invertir muchos gastos y eso de alguna manera nos frenaba en estos espacios, de poder tener más espacios de interacción como estos. Y ahora tenemos una oportunidad de poder encontrarnos, así es que agradezco, reitero mis agradecimientos por esta invitación y espero que aquello que yo pueda compartir con ustedes esta tarde sea efectivamente algo que ilumine las conversaciones en las comunidades escolares, que es al final del día lo que más necesitamos. El título de la presentación tiene un cierto carácter provocativo e intencional, que es evaluación en tiempos de pandemia, una carga innecesaria o un impulso imprescindible para los aprendizajes. Y ese es el tema que intentaré desarrollar en estos minutos. El objetivo que nos hemos planteado para esta parte del seminario tiene que ver con poner en común
algunas ideas que nos permitan reflexionar como docentes y comunidades sobre el papel de la evaluación en el contexto de pandemia y confinamiento, digamos, ¿no? Y esto tiene al menos dos implicancias importantes de revisar. La primera de ellas es que necesitamos promover e instalar una reflexión personal y colectiva porque no hay una forma única o una receta estándar respecto de cómo abordar el tema. En primer lugar, porque depende mucho de nuestra realidad como docentes y como comunidades educativas específicas. Pero además, porque esto que estamos viviendo es inédito. No lo habíamos vivido nunca y estamos aprendiendo día a día. Por tanto, no hay recetas probadas universales para todos. Hay básicamente un camino que estamos construyendo y que tiene que ser muy sensible a las realidades particulares en las cuales se desenvuelve el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero además, esta invitación tiene una segunda derivada, digamos, y que tiene que ver con que esta reflexión que vamos a hacer se sitúa en un escenario preexistente. No es una reflexión sobre la nada, es una reflexión en que nuestra forma de enfrentar la evaluación en el contexto de nuestras escuelas, de nuestros centros educativos, se enmarca en una cultura evaluativa que predomina en nuestras comunidades o instituciones. Entonces, lo que vamos a estar conversando esta tarde no es ni una receta general que sea insensible a las realidades locales, ni algo que otros ya saben expertamente cómo hacer. Creo que expertamente no existe como palabra, la acabo de inventar, disculpen. Es un neologismo producto del entusiasmo. Lo que quiero decir en realidad es que no hay un experto que nos diga cómo hacer las cosas. La tenemos que construir y no la construimos sobre una tabla rasa, sino que la construimos sobre nuestras propias culturas evaluativas en nuestras escuelas, en nuestros centros educativos. En este contexto de educación a distancia, más que nunca, el proceso de enseñanza-aprendizaje se da en un espacio de interacción o intersección entre lo que ocurre en la escuela habitualmente y aquello que ocurre en el hogar. Nuestros niños están siendo partícipes o están tratando de aprender en un contexto donde esta disociación hogar-escuela ya no es posible. Ahí hay una imagen que creo que lo grafica muy bien. Los niños están con sus hermanitos en el mismo espacio físico, probablemente en la mesa donde después hay que poner los platos y los cubiertos para almorzar, donde están pasando todas las interacciones propias de la vida familiar y como si eso fuera poco. Además, lo estamos haciendo en un mundo con pandemia. No nos fuimos a nuestros hogares por una decisión libre. Nos fuimos a nuestros hogares por razones sanitarias de mucho peso, que hacen que, de alguna manera, lo voy a quizás exagerar un poco, pero que el mundo externo es un peligro. Necesitamos recluirnos, necesitamos volver a nuestros hogares para poder enfrentar estos tiempos que vivimos. Y esto tiene muchas implicancias para la reflexión que vamos a hacer esta tarde. Algunas de ellas las pongo en esta viñeta. Las condiciones externas a la escuela cobran mayor relevancia. Hoy ya no enseñamos a los niños con lo que ellos traen de sus casas. Hoy vamos nosotros a enseñar a la casa de los niños. Y eso es un cambio importante. El proceso educativo claramente es menos continuo. Nosotros nos estamos enfrentando a alumnos o estudiantes a los cuales incluso no estamos llegando. Porque en el mejor de los casos, cuando contamos con plataformas, estudiantes que no se conectan, que dejaron de conectarse hace semanas, en los casos en que la conexión no es posible, la continuidad se da por la frecuencia con las cuales los padres pueden ir a buscar guías de trabajo junto con los alimentos que entrega el sistema, por ejemplo. La interacción profesor-alumno tiene mayores interferencias por todo esto que estamos hablando. Pero de nuevo, si hay algo bueno que podemos aprender de todo esto, es que la interacción profesor-alumno sigue siendo muy importante. Y hoy ha quedado en evidencia que, al menos en este estado de desarrollo de la humanidad, nada reemplaza el contacto personal que los profesores tienen con sus estudiantes. Pero claramente en este contexto se da con mayores interferencias. Y todo esto nos lleva a la necesidad de priorizar y focalizar nuestras acciones pedagógicas, porque tenemos menos tiempo y porque necesitamos aprovechar ese tiempo que estamos en contacto con nuestros estudiantes. Por ello es fundamental que más que nunca el proceso de evaluación se diseñe y conciba al servicio del aprendizaje.
Las acciones y decisiones pedagógicas destinadas a evaluar deben estar estratégicamente diseñadas para que podamos monitorear el aprendizaje de los estudiantes en este periodo tan irregular, donde la mayor parte del proceso de enseñanza y de aprendizaje es asincrónico, pero además donde la evaluación, como todas las otras acciones pedagógicas, contribuye a motivar a los estudiantes en su proceso de aprendizaje y no al revés. En palabras simples, necesitamos que nuestras evaluaciones, nuestras formas de evaluar sean flexibles, estén priorizadas. No podemos evaluar todo porque tampoco estamos pudiendo enseñar todo. Y además necesitamos poner un foco muy específico en la retroalimentación, que es parte de las ideas que Luisa presentó cuando hizo la introducción a la temática que íbamos a trabajar esta tarde. Y en este sentido, o desde esta perspectiva, surge con mucha fuerza el enfoque o mirada de evaluación para el aprendizaje como una perspectiva imprescindible para estos tiempos de pandemia. ¿Por qué? Partamos de la constatación que la evaluación en el ejercicio de la docencia históricamente cumple y ha cumplido distintas funciones. Una función normativa para saber cuál es el rendimiento de curso y poner notas, una función certificadora para determinar quién es promovido al grado siguiente en quién pasa de curso, y también una función de control externo. Si no hay nota, los estudiantes no toman en serio las clases. Esta perspectiva tradicional de la evaluación nos lleva o nos ha llevado a entenderla como un hito aislado al final del proceso. Yo primero enseño y luego al final evalúo. Además, con una connotación punitiva asociada a ansiedades y amenazas. ¿Quién de nosotros no ha sido testigo directo de la, comillas, amenaza? Si no guardan silencio, les voy a hacer un control de lectura, por ejemplo. La evaluación desde la perspectiva más tradicional es un proceso opaco para el estudiante. Los instrumentos y las pautas de codificación o de corrección son desconocidas. Y esto yo creo que se grafica muy bien en la última viñeta que aparece acá. El estudiante, desde esta perspectiva tradicional, es un actor pasivo frente a la evaluación. Es como alguien que padece la evaluación. De hecho, en el lenguaje nosotros decimos cosas como hay que someter al estudiante a una evaluación. ¿Hay algo más pasivo que estar sometido a algo? Entonces, esta perspectiva, muy arraigada en nuestras formas de ser y de entender la experiencia educativa, tiene su contrapunto o su contracara en el contexto o en el concepto, en el modelo de evaluación para el aprendizaje. Aquella que entiende que la evaluación es una parte intrínseca de la enseñanza y el aprendizaje, no un hito aislado al final del proceso. Un modelo o una perspectiva de evaluación donde un elemento central es proporcionar retroalimentación para indicar a los estudiantes lo que tienen que hacer para mejorar su desempeño. En este enfoque requerimos que los profesores compartan con los estudiantes los logros de aprendizaje que se espera de ellos, es decir, que los criterios de evaluación sean abiertos, transparentes, conocidos. Y por tanto, tanto a docentes como estudiantes en el análisis de los resultados de la evaluación, es decir, el estudiante como un sujeto activo, no como un sujeto pasivo que, como decíamos en la lámina anterior, padece o incluso se somete a la evaluación. Desde esta perspectiva de evaluación para el aprendizaje, lo que buscamos al evaluar entonces es contar con la mejor evidencia posible del proceso de aprendizaje. ¿Con qué objetivo? Con el fin de impulsarlo, de moverlo, de movilizarlo. Y en el contexto de la evaluación para el aprendizaje, la retroalimentación formativa lo podemos entender como el corazón de este enfoque. Una evaluación para el aprendizaje no termina de constituirse como tal, sino hasta que somos capaces de entregar retroalimentación respecto del desempeño que muestre o ilumine al estudiante dónde está en función de la meta esperada, pero también cómo puede avanzar hacia esa meta cuando estamos en ese camino o en ese recorrido. La retroalimentación formativa describe lo que se ha logrado y lo que falta por lograr. Ayuda al estudiante a tomar decisiones, como digo, a enfocar sus recursos personales para poder retomar el camino y acercarse a la meta que nos hemos planteado. Una buena retroalimentación con carácter formativo motiva a mejorar, porque yo sé a dónde tengo que llegar y me están ayudando
a recorrer ese camino. Y desde esa perspectiva empodera al estudiante y lo estimula en relación con sus habilidades de automonitoreo y metacognición. Desde esta perspectiva, quizás me voy a poner un poco dramática con la metáfora, pero desde esta perspectiva, si entendemos la evaluación como una obligación ligada a tener que poner notas o a calificar, efectivamente evaluar es una carga innecesaria y más que nunca en este contexto que estamos viviendo es un trámite con poco sentido. Complementariamente, si entendemos la evaluación como una oportunidad para acercarnos al proceso de aprendizaje de los estudiantes, evaluar es entonces una oportunidad y más que nunca es un impulso para un mejor aprendizaje. Así entonces, podemos nosotros, dependiendo de nuestras acciones pedagógicas vinculadas con la evaluación, quedarnos en el lado de la sombra o quedarnos en el lado de la luz. La sombra es cuando homologamos evaluar a calificar. Y cuando entendemos que la evaluación como un hito que ocurre al final, lo tenemos que seguir haciendo con independencia de las vivencias que estamos teniendo en estos contextos de pandemia. Esa es la sombra. La luz es entender la evaluación como una poderosa herramienta para promover los aprendizajes. ¿Y cómo hacemos eso? Entregando fundamentalmente una retroalimentación a nuestros estudiantes que le permita avanzar en ese camino hacia las metas que hemos trazado. Un par de consideraciones generales para implementar evaluaciones en estos tiempos de pandemia y que tienen que ver con responder fundamentalmente dos preguntas: ¿qué evaluar y cómo evaluar? Respecto del qué evaluar, la respuesta parece muy corta, bueno, de hecho es muy corta, son 3 palabras. ¿Qué evaluar? Lo más importante. Nuestras instancias de evaluación en este contexto de una educación a distancia, donde muchos de los procesos son asincrónicos, donde nuestros estudiantes están inmersos en un contexto personal, familiar, social, que más que nunca cobra relevancia en términos de las oportunidades que ellos tienen para aprender, nos hace o nos revela de manera, en algunos sentidos, brutal, pero de manera al menos muy elocuente, que no podemos evaluar todo. Tenemos que centrar nuestros esfuerzos evaluativos en aquello que es más importante. Y lo que tiene también como de quizás oportunidad esto que estamos viviendo, es que muy en concordancia con la intencionalidad prepandemia de los currículums de todos los países, de Guatemala, de Chile, de Colombia, de todos los países de la región, de poner énfasis en las habilidades del siglo XXI o habilidades para la vida, la nomenclatura es distinta dependiendo del marco al cual uno se apegue, en esta crisis todo nos indica que debemos evaluar aprendizajes que implican comprensión y aplicación de contenidos y debemos renunciar a evaluar recordación y memoria. En este contexto en que el estudiante puede consultar con otros, en que puede revisar fuentes, en que si tiene computador puede googlear la respuesta a una pregunta, no tiene ningún sentido saber cuánto recuerdan nuestros estudiantes. Tiene mucho más sentido saber cómo comprenden lo que les estamos promoviendo con las oportunidades de aprendizaje y cómo aplican ese contenido a situaciones específicas. Para ilustrar lo anterior, un par de citas que son auténticas de profesores, de una profesora y de un estudiante que con una colega tuvimos posibilidad de entrevistar hace pocas semanas. Una chica de segundo medio, que es grado 10 en la jerga chilena, decía así: en estas pruebas ya no hay que saberse las fórmulas de memoria y eso está bien, porque al final ¿de qué sirve? Lo importante es que sepa cuándo y cómo la debo usar. Si eso no es habilidades del siglo XXI, ¿qué son las habilidades del siglo XXI? Una maestra de 3er grado de primaria. No sé si están haciendo las pruebas solos, pero como estoy haciendo preguntas que los obligan a reflexionar, no importa si reflexionan solos o con otros, igual están aprendiendo. O sea, si hoy hacemos evaluaciones que se enfocan en este tipo de trabajo cognitivo con los contenidos, estamos teniendo una enorme oportunidad de apegarnos a lo que todos nuestros currículums tienen como mandato, que es desarrollar habilidades y competencias para el siglo XXI. Les decía que una cosa de tener en consideración el que evaluar, la segunda es el cómo evaluar. Y en este contexto, que estoy ilustrando con esta imagen de acá, cuando los profesores, los maestros tienen la posibilidad de tener clases con alguna plataforma,
lo que habitualmente ocurre es que la única cámara prendida es la del maestro, y todas las cámaras de los estudiantes están apagadas. ¿Qué quiero graficar con esto? Es que creo que esto es muy elocuente, ¿no?, para señalar que con la educación a distancia es muy difícil que obtengamos evidencia directa del desempeño de los estudiantes. En la relación directa que tenemos los profesores con ellos es muy escasa y a veces solo se ven nombres, como este pobre profesor que tiene a todos sus estudiantes solo con el nombre, sin siquiera ver si están durmiendo, si están bostezando, si están atentos, si están interesados, si están sonriendo o si están agarrándose la cabeza porque no entienden. Como hemos perdido esa sensibilidad que nos da la cotidianeidad en la interacción presencial, como eso lo hemos perdido, debemos intencionar formas de acceder a evidencia de los aprendizajes mucho más explícitas, porque reitero, como sensibilidad espontánea que tenemos en la relación presencial, ya no la tenemos. Y por ello, el diseño de las situaciones evaluativas debe ser, como decíamos antes, estratégico y debe considerar criterios que ya hemos mencionado. Debe haber mucha claridad en los criterios de evaluación para el aprendizaje. Las instrucciones que entreguemos tienen que ser simples, directas, fácilmente comprensibles. Y además debemos ser flexibles según condiciones particulares. No podemos encargar situaciones evaluativas que requieran un gran despliegue de recursos porque eso nuevamente va a tener un importante sesgo que va a perjudicar a aquellos estudiantes que no cuentan con esas condiciones en su hogar. En la presentación que vendrá a continuación de la mía, va a entrar con mayor detalle en ideas, sugerencias, lineamientos, recomendaciones para abordar la evaluación en una perspectiva más concreta. Pero por ahora quedémonos con esta idea más general, que el cómo evaluar, dado lo estratégico que tiene que ser la evaluación en estos tiempos, requiere intencionar formas de acceder a las evidencias de aprendizaje que nos puedan entregar nuestros estudiantes. Y por último, para terminar mi presentación, quisiera simplemente enunciar un tema de preocupación transversal que uno detecta en los profesores y que tiene que ver con la honestidad académica, cuando evalúo. Cuando yo evalúo no tengo posibilidad de ver si los estudiantes están copiando unos con otros, si están buscando en internet, incluso si hay grupos de WhatsApp entre compañeros para pasarse las respuestas de una prueba, hicieron solo su trabajo, recibieron ayuda, le pidieron ayuda al hermano mayor. O sea, son dudas que nos están permanentemente como bombardeando. Y frente a eso, creo que hay tres ideas importantes que señalar. La primera es que el tema de la honestidad académica es más bien propio del espacio formativo con nuestros estudiantes y no del evaluativo. Tiene consecuencias en lo evaluativo, pero fundamentalmente es algo que se debe trabajar a nivel formativo. Sin embargo, si planteamos la evaluación como formativa, con foco en la experiencia de aprendizaje y no en la calificación, se reduce la necesidad de los estudiantes de demostrar logros a cualquier costo. Cuando el incentivo está puesto en obtener la nota máxima, son mucho mayores las, digamos, tentaciones de incurrir en conductas deshonestas. Sin embargo, si la evaluación tiene como fin último levantar información que yo luego como docente le devuelvo al estudiante para que pueda mejorar, el incentivo a hacer trampa disminuye considerablemente. Si diseñamos entonces instrumentos apropiados, la copia o la ayuda de terceros es más improbable y pierde relevancia. Entonces creo que independientemente de que haya una dimensión formativa en esto de la honestidad, esta es una preocupación en términos evaluativos que disminuye considerablemente su importancia cuando entendemos la evaluación, no como poner una nota o una calificación, sino como un proceso sistemático, flexible y muy focalizado para levantar evidencia acerca de lo que los estudiantes saben y pueden hacer y cómo eso que saben y pueden hacer se enmarca en un camino hacia una meta que son nuestros objetivos de aprendizaje que establecen los sistemas, digamos, curriculares en nuestros países. Dicho eso entonces, y con esto termino, creo que el principal llamado en términos evaluativos que podemos hacer a las comunidades escolares es a incrementar las instancias evaluativas con perspectiva de aprendizaje, en lugar de focalizar nuestros esfuerzos en seguir poniendo notas o poniendo calificaciones. Eso último nos conduce a la desesperanza,
mirar la evaluación como una oportunidad y una herramienta, creo que nos entrega una motivación y un impulso muy energizante para enfrentar esta práctica propia del quehacer docente, que es evaluar el aprendizaje. Así es que muchas gracias. Ahí están mis datos por si alguien quisiera alguna vez contactarme. Muchísimas gracias a la doctora Paulina Flotz. Muchísimas gracias. Una excelente presentación. Creo que nos deja con más ideas, con soluciones para implementar en las aulas, o ahora que estamos en casa, en la educación a distancia también. Vamos a pasar ahora a la presentación de nuestra segunda expositora. Tenemos con nosotros a Carolina Carreño, quien es licenciada en Idioma Español y Lenguas Extranjeras de la Universidad Pedagógica Nacional. Es directora del Departamento de Evaluación del Programa Rectores Líderes Transformadores y del Programa Colegios en Trayectoria MEGA, operados por Empresarios por la Educación Colombia. Su experiencia incluye docente de colegio, ha formado docentes en evaluación de aprendizajes, en construcción de pruebas estandarizadas y medición. Actualmente es encargada del sistema de evaluación del programa Rectores Líderes Transformadores y del programa Colegios en Trayectoria MEGA, operados por la Fundación Empresarios por la Educación de Colombia. Bienvenida, Carolina, gracias por estar acá y escuchamos. Hola, buenas tardes. Pues muchas gracias a ustedes por haberme invitado y gracias, Paulina. Me dio todas las herramientas para poder darles estas como estos consejos, estos aspectos a tener en cuenta pues ya dentro de una evaluación que ya no sucede en el aula. ¿Sí? Entonces, pues bueno, voy a compartirles la presentación. Entonces aquí, ahí, siempre sucede. Denme unos minuticos, por favor, y ya. Bueno, entonces, básicamente, pues la propuesta es hablar un poquitico sobre cómo vamos a tratar de entablar, de comenzar a hacer procesos de evaluación formativa a distancia, por fuera de las aulas. Y pues, digamos, voy a comenzar con unas premisas de la coyuntura, unas que ya abordó Paulina. La primera es que los tiempos de la virtualidad no son los de la presencialidad. Entonces, antes teníamos nuestro tiempo en el colegio en el que teníamos el espacio para preparar un poquitico antes de entrar a las clases y teníamos 6 horas, 8 horas dedicadas específicamente al colegio y en eso nos desenvolvíamos y hacíamos nuestra práctica. Ahorita es muy difícil hacerlo. Tenemos menos tiempo, así parezca que tenemos más. Entonces, igual pasa con los estudiantes. Los estudiantes también tienen en la casa que ayudar con las cosas de la casa, algunos estarán trabajando, tienen que cuidar a los hermanitos, tienen que cuidar a los adultos mayores, bueno, igual que pasa con nosotros, con los docentes. Tenemos que cuidar hijos, sobrinos, hacer almuerzo, preparar los alimentos, ayudarles con las tareas a los niños. Entonces, primera premisa es nuestros tiempos de antes no son los de ahora con esta coyuntura de la pandemia y el confinamiento. Y eso nos obliga a tener una organización autónoma de los tiempos que tenemos para estudiar y para enseñar. Entonces los estudiantes también tienen que mirar qué tiempo dedican, ¿sí? a sus procesos, cuándo dedican a los encuentros sincrónicos. Claro, nos encontramos todos los estudiantes con los profes, y cuánto tiempo vamos a dedicar a estudiar. Ya no podemos controlar eso. Unos lo harán después de las 6 de la tarde, otros lo harán por allá a las 8 después de haber visto su programa, etcétera. Entonces no podemos controlar eso. También que esta educación a distancia y que se pretende virtual, pues requiere unos medios específicos y que no todos tenemos, ¿sí? Y ahorita voy más adelante con esto cuando hable un poquitico de las condiciones. Otra de las premisas es el miedo, como decía Paulina, a perder el control sobre las acciones del otro y de la otra. Entonces, ¿en qué estará gastando el tiempo esta persona? ¿En qué estarán gastando el tiempo mis estudiantes?
Eso me produce a mí como angustia, preocupación, y tenemos que entender que tenemos que reconocer que ese miedo está en nosotros, así como los rectores pensarán, ¿esos profesores sí estarán dando clases? ¿Sí estarán gastando el tiempo en preparar, en calificar, en evaluar? Misma situación también aplica para nuestros estudiantes. No todos los docentes tenemos la formación para virtualizar o emprender acciones de formación virtual. Eso no viene dado dentro de nuestros muchos conocimientos que tenemos en nuestra profesión, no viene dado el hecho de poder tener estas herramientas. Nos cogió el confinamiento de manera sorpresiva y estamos en doble vía. Estamos aprendiendo sobre nuestra práctica y estamos aprendiendo a utilizar unas herramientas y unos medios para poder hacer nuestra práctica. Entonces tenemos que aceptar que estamos en un proceso también de aprendizaje, al igual que nuestros estudiantes. Y uno que es muy importante, y es que nuestras emociones están siendo muy afectadas porque estamos lejos de nuestros amigos, parejas, familias, y esto aplica para los estudiantes, para las familias y para nosotros como docentes. Ya nuestra afectividad se vio impactada por la pandemia, ya no tenemos los mismos espacios para compartir. Los estudiantes que con sus amigos, que si dicen, se prometen ser amigos por siempre y en este momento no lo tienen, eso afecta emocionalmente a los estudiantes y nos afecta emocionalmente a nosotros. Y finalmente, como hemos visto, la inequidad se acentúa. ¿Por qué? Porque las escuelas son espacios donde hay un efecto de igualdad, ¿cierto? Todos en el mismo salón, todos con los mismos recursos, todos con el mismo profesor o la misma profesora. Y en este momento ese efecto se está perdiendo y por tanto estamos viendo las grandes brechas que tenemos como sociedad. Y bueno, eso es una reflexión que ha salido en muchos lugares. Ahora sí, para entrar ya más en materia, pues les propongo dividir esto en cinco aspectos a tener en cuenta. Y hacerlo a través de preguntas, de una premisa que está señalada como en color como púrpura, y de unas preguntas que debemos hacernos para mirar cuál es la relación entre lo que nosotros entendemos por comprensión, por conocimiento, por aprendizaje, por enseñanza, y lo que deriva en nuestra práctica evaluativa. Entonces, el primer aspecto es el de condiciones y medios. Entonces, la premisa es, la evaluación debe estar principalmente al servicio de quien aprende, es decir, de los estudiantes. Y está principalmente porque también está al servicio de nosotros los docentes. Nosotros aprendemos a través de la evaluación. ¿Para qué? Para mejorar nuestras prácticas formativas y evaluativas. Entonces, vale la pena preguntarnos, mis estudiantes, llevamos 5 meses en confinamiento. Entiendo que en Guatemala ya se va a seguir así hasta finalizar el año escolar. Entonces vale la pena preguntarnos, ¿mis estudiantes tienen las condiciones para aprender en este momento? ¿Sí o no? Pero no las condiciones que quisiéramos, ¿cierto? A través de lo que especulamos o pensamos que, sino realmente tienen las condiciones, o sea, tienen un ambiente en el que pueden tener tiempo, espacios y medios para sentarse, como mostraba Paulina, tener un comedor o una mesa donde sentarse a hacer sus tareas, a hacer todo lo que les gustaría. Tienen un ambiente donde tienen adultos que los ayuden, o por el contrario tienen un ambiente donde tienen adultos que abusan, que maltratan. Eso es importante preguntándonos porque esas son las condiciones para aprender. Entonces, si no están las condiciones para aprender, lo mejor que tenemos que hacer es hablar con los directivos docentes y emprender acciones con los organismos de control, porque ahí se están vulnerando derechos, más derechos además que el derecho a la educación. ¿Qué medios han sido más efectivos para comunicarnos? Ya tenemos 5 meses de experiencia. Ya sabemos que con él sí puedo hablar por WhatsApp, que puedo enviar. Él sí tiene acceso a los programas que se están pasando a través del ministerio por la radio, por la televisión. ¿Qué se nos ha dificultado para entendernos? No, pues es que no hay señal, siempre está un adulto ahí que interrumpe, que me pregunta, bueno, etcétera, todo lo que podamos identificar.
La otra pregunta es, hemos preguntado a las y los estudiantes qué es lo que más se les ha dificultado para comunicarse y para aprender. Esta es una pregunta clave. ¿Cómo se han sentido con las formas y con la calidad que les hemos brindado nosotros como docentes en este momento? ¿Sí? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten con esto? ¿Tienen quien les ayude? Lo que les decía, es aquí, como al igual que en Colombia, tenemos estudiantes que tienen familias que no tienen el español como lengua materna y que por más que quisieran, no pueden ayudar cuando enviamos guías o todas nuestras actividades están en español, por ejemplo. Entonces valdría la pena preguntar, ¿cuántos de nuestros estudiantes de mi curso, cuántos estudiantes tienen personas que les ayuden en la casa, que compartan la misma lengua en la que estamos comunicándonos, que sepan leer y si hay recursos, una mesa, un computador o lo que sea? La otra pregunta es, ¿puedo agrupar? Y acá es uno encontrar como patrones. ¿Podría yo, para crear mejores estrategias, mejores formas, agrupar a mis estudiantes de acuerdo con los medios y las condiciones? Por ejemplo, mire, de mis 30 estudiantes, 5 tienen internet. De estos sí puedo estar conectada en WhatsApp o estos tienen acceso al radio, entonces pueden ver el programa que se propone desde el ministerio o otro programa que yo sugiero. Me va mejor hablando por teléfono, me va mejor poniéndoles programas de televisión para que los vean, y eso tiene que ver por cómo entendemos la situación del estudiante, de la estudiante, y con ese enfoque, esa intención que se tiene desde la norma de tener un enfoque intercultural, que no se reduce simplemente a si pertenecen o no a algún grupo étnico, sino todos los aspectos que componen la cultura en términos, términos sociales, culturales, de percepción sobre lo que es el género, bueno, etc. Entonces, viene el segundo aspecto y es lo que nos adelantaba Paulina, y es que la primera pregunta no es cómo vamos a evaluar y qué vamos a evaluar, sino qué es lo que queremos que aprendan. ¿Sí? Entonces, pensar el aprendizaje en términos de forma y calidad. Uno condiciona a la otra. La forma condiciona la calidad del aprendizaje y la calidad condiciona la forma en que se da el aprendizaje y en consecuencia la enseñanza y en consecuencia la evaluación. Entonces, ¿qué hemos decidido que deben aprender nuestros estudiantes? Esto lo negociamos con ellos. Uno de los elementos clave dentro de este enfoque de evaluación formativa es la negociación. Paulina lo decía, los criterios se tienen que conocer, también se tiene que conocer qué es lo que queremos aprender. No vamos a ver todo lo que teníamos pensado desde enero que queríamos lograr en diciembre. Eso es una realidad, pues porque los tiempos son diferentes. Lo que tenemos que hacer es negociar hasta dónde vamos a ir, cuál es la relevancia de mi área de conocimiento, de mi área disciplinar en este momento y qué de eso es lo más importante que requieren para aprender. Y después pensamos qué es lo más importante que se necesita evaluar de eso. Entonces, la otra es, ¿qué entendemos por conocimiento? ¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿Y qué por conocimiento o por contenido? Una cosa está al servicio de la otra. Los contenidos son excusas que utilizamos para aprender. Entonces, si yo quiero aprender a sumar, la adición, el proceso de adición, si yo le pongo manzanas, peras, micos, osos, el contenido es el que me va a ayudar a mí a desarrollar el aprendizaje, no es el aprendizaje en sí. La otra pregunta que vamos a hacernos es, ¿cómo aprenden nuestros estudiantes? En este momento, llevamos 5 meses, ¿qué hemos visto? Sí, coincidimos con Paulina en que hablamos de padecer, y estamos padeciendo la enseñanza, ¿sí? O sea, nos estamos acostando muy tarde, estamos llenos de ansiedad, de angustia, de prisa, de estrés. ¿Es la enseñanza lo que nos tiene así o qué es de nuestra práctica lo que nos tiene así? El hecho de llenar formularios, el hecho de contestar correos, el hecho de contestar requerimientos. ¿Qué es lo que nos tiene así? ¿Por qué nos está costando? ¿Por qué nos genera tanta ansiedad? Y lo mismo pasa con los estudiantes. Las y los estudiantes están padeciendo el aprendizaje, lo mismo. Se están trasnochando, están llenos de angustia, de ansiedad, de prisa, de estrés. ¿Es el aprendizaje lo que los tiene así? O de pronto imaginémonos
Yo soy profe y soy profe de español y de inglés. Y entonces le doy a sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11 y me toca preparar 6 clases. Y aparte, como soy de español e inglés, si le doy a todos, me toca preparar 12. ¿Sí? Eso me toca a mí 12 clases. Y a un estudiante le toca esperar las tareas de matemáticas, las tareas de lenguaje, las tareas de inglés, las tareas de biología, de química, de física y bueno. Entonces, si a mí me llega todo esto así, tanto desde el rol del docente como del estudiante, pues creo que eso nos genera mucha tensión y nos puede estar abrumando. Entonces, la idea es que podamos comenzar a quitarnos un poquitico la carga, como decía Paulina, que deje de ser una carga. Entonces, espero ahorita con lo que viene poderles dar algunos parámetros o algo para que esto pueda funcionar de esta manera. Entonces, el tercer, y eso tiene que ver con la evaluación formativa, que es nuestro tema central, y es lo que decía Paulina. ¿Qué me preocupa a mí? Me preocupa que alguien lo esté haciendo por él, que hagan copia, que realmente sí esté mirando, que estén desarrollando los aprendizajes, etcétera. ¿Qué piensan los estudiantes sobre mi práctica de evaluación? Eso es muy importante preguntarlo. ¿Cómo se han sentido? Negocié con ellos las formas de evaluar, si lo hice por qué y por qué no. Como les decía, la negociación tiene que estar tanto en la formación como en el momento de evaluar, si aspiramos a que sea formativa. ¿Qué me preocupa? Sí, este ya está. La otra vez partamos de las premisas de la evaluación formativa. ¿Cuáles son las características que tiene una evaluación que aspira a ser formativa? Entonces, la primera es que es un recurso de formación y una oportunidad para aprender. Dice Juan Manuel Álvarez Méndez que la evaluación de la que no se aprende hay que sacarla. ¿Sí? Si yo no aprendo de la evaluación como docente, si yo como estudiante no estoy aprendiendo de la evaluación, es mejor mirar otras alternativas. La evaluación está integrada al currículo. El proceso evaluativo comienza al mismo tiempo que comienza el formativo. No es como lo decía Paulina, que se piensa que es al final, exactamente, no es al final, porque al final lo que se hace es comprobar el fracaso, ahorita lo vamos a ver. Tenemos que reconocer el carácter subjetivo de la evaluación. Una evaluación dentro del marco de la evaluación formativa tiene carácter subjetivo y se tiene que asumir de manera responsable. ¿Eso qué quiere decir? Que los docentes no somos neutrales, ni somos asépticos, porque somos sujetos también, ¿sí? Y tenemos unas perspectivas y como les decía, lo que yo entienda por aprendizaje se va a ver reflejado en mis prácticas evaluativas. No somos neutrales. Siempre tomamos, y es esto, siempre toca tomar posición frente a lo que entendemos por conocimiento, frente al contexto sociocultural y económico en el que estamos, ¿sí? En el colegio. Por eso les decía que lo más importante es identificar esas condiciones y medios que tienen los estudiantes, reconocer cuál es su influencia dentro de esto, y por eso no podemos entender la práctica evaluativa como objetiva, es más bien subjetiva, pero hay que asumirlo de manera responsable. Y como decía Paulina, no todo lo que se enseña es objeto de evaluación, ni todo lo que se aprende es evaluable, porque los estudiantes aprenden más de lo que nosotros evaluamos. Y por eso es que cuando vamos a emprender procesos de formación, de evaluación, tenemos que definir qué es lo más importante de eso que decidimos aprender, de eso que decidimos enseñar, qué es lo más importante para ser objeto de evaluación. Y acá quiero poner una cita de Álvarez Méndez, ¿sí? Muy corta, que tiene que ver con por qué la evaluación es un ejercicio continuo, ¿sí? Y es que si de la evaluación hacemos un ejercicio continuo, no hay razón para el fracaso, pues siempre llegaremos a tiempo para actuar e intervenir inteligentemente en el momento oportuno, cuando el sujeto necesita nuestra orientación y nuestra ayuda, para evitar que cualquier fallo detectado se convierta en definitivo. Por eso decía Paulina, si la evaluación se deja hasta el final, pues pasa esto, se comprueba simplemente el fracaso, sería como crónica de un fracaso anunciado.
¿sí? Entonces, la idea es poder erradicar el suspenso y la sorpresa. Quiz de última hora, ¿sí? Como dicen, evaluación de sorpresa para todo el mundo porque nadie estaba poniendo cuidado y nadie prendió la cámara cuando era y ¡pum! Sorpresa. La idea es que eso no suceda, porque si desde el principio yo les dije cómo es que nos pusimos de acuerdo en qué vamos a evaluar, nada tiene que ser sorpresivo, ¿sí? Y no me coge a mí fuera de lugar y pues respetamos los acuerdos construidos, ¿sí? Dijimos, bueno, su merced me dice que para demostrar que conozco el proceso de adición, pues puedo llegar a hacer esto, pues pongámonos de acuerdo y respetemos los acuerdos. Negociar, y como decían, hay que negociar todo. ¿Por qué evaluar? ¿Cuál es la relevancia? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, nosotros tenemos que justificar para qué evaluamos, porque no es algo que esté dado porque sí. Tenemos que explicar a nuestros estudiantes por qué es importante evaluar, ¿sí? Cuáles son las maneras que vamos a utilizar, cuáles son las formas y por qué son relevantes a los acuerdos que construimos. Y sobre todo, que eso tiene que ver con la claridad de la que hablaba Paulina, es cuál es el papel que cada uno y cada una de nosotras vamos a tener dentro del proceso, ¿sí? Su merced qué va a hacer y qué va a hacer y qué voy a hacer yo dentro de este proceso que nos involucra a los dos. El otro es ser transparente, que ya lo dijo Paulina, no voy a ahondar más en esto. Y hay un punto, un aspecto muy importante, y es dar lugar a la evaluación. Pero dar lugar a la evaluación, a la autoevaluación, no es preguntarles y decirles cómo se sintieron, lograron o no los aprendizajes y no darle ningún peso. No tiene sentido sin una autocalificación. La calificación es inevitable, ¿sí? Normativamente, yo creo que es en un montón de países del mundo, hay una normativa que dice que hay ciertos parámetros para decir que alguien aprueba o que alguien es promovido al próximo año escolar. Es inevitable. Por ejemplo, en Guatemala tengo entendido que con 60 puntos se aprueba, ¿sí? ¿Qué tanta influencia tiene un estudiante para ese momento de la aprobación? La pregunta es, ¿le estamos dando peso a la autoevaluación? Si le estamos diciendo que el estudiante es el centro de toda la práctica, de todo lo que hacemos, pues entonces también debe ser responsable de su propia evaluación. Entonces sería muy importante poderle dar un peso y un lugar al proceso de autoevaluación. Lo otro es recojamos información por distintos medios. ¿Sí? Paulina decía, ¿cómo aprovechamos los momentos sincrónicos de reunión en el que nos vemos o no nos vemos? Ojalá nos podamos ver, en el que nos estamos preguntando cómo nos fue, qué hicimos, etcétera. ¿Qué vamos a recoger ahí? ¿Qué información vamos a recoger? ¿Y qué información vamos a recoger cuando no estamos conectados en directo, por decirlo así, de manera sincrónica? Y la otra es, si pensamos que el aprendizaje es una cuestión más compleja que memorizar, que repetir, pues entonces expliquemos, hagámoslo a través de tareas complejas, ¿sí? Y ojalá basado en relaciones con otros y con otros docentes, basadas en cooperación y solidaridad, para tener como una perspectiva interdisciplinaria de lo que hacemos. Mantener una coherencia epistemológica, que es decir, que nuestra práctica formativa, o sea, lo que vamos a enseñar, esté relacionada con la evaluativa, que no parezca un artificio, que no parezca artificial. Es decir, si yo les pedí que hicieran, no sé, un proceso de observación de su entorno para biología, identificar animalitos o lo que sea, después no llegar con el momento de la evaluación con una prueba estandarizada de opción de única respuesta y opción múltiple, porque eso me rompe y es artificial. ¿Listo? Entonces, para correr un poquitico, entonces, importante la retroalimentación, que es lo que decía Paulina. Sí o sí existe la retroalimentación en la evaluación formativa y ojalá que reflejen nuevas maneras de evaluar, porque implementamos nuevas maneras de aprender y de enseñar. Aquí yo voy a dejar, igual esta presentación se las vamos a dejar compartidas, algunas preguntas que tenemos que hacer cuando vamos a pensarnos la evaluación. Cada vez que pensemos, oiga, ¿cómo voy a evaluar en mi clase de matemáticas a grado sexto?
hagámonos estas preguntas. ¿Sí? Igual como les decía, tiene que ver con los criterios, con cuál es el nivel de corresponsabilidad que tiene cada uno de los que estamos involucrados, qué peso le estamos dando a la autoevaluación. Y el cuarto punto para terminar es las decisiones que tenemos que tomar sobre la evaluación. Uno de esos, y es de los que ya hablaba Paulina, es que vamos a confiar en nuestros estudiantes. Así es como nosotros confiamos en nosotros mismos. No califiquemos todo, no tenemos tiempo. No tenemos que calificar todo, pongamos exámenes si queremos, pero no los califiquemos. Definamos cuál es el uso que le podamos dar a un examen, que nos puede decir si podemos reorientar las acciones o qué necesita el estudiante aprender mejor. Definamos pocas actividades complejas y no muchas simples. Y sí, como decían, menos es más. De pronto con una actividad explora un montón de cosas en vez de poner 5 actividades que se quedan en una sola. Y definir qué evidencias vamos a recoger, como les decía, dependiendo de los momentos. Aprovechar los momentos, esto es muy importante, la conversación. Si yo me pongo a reunir a todos mis 30 estudiantes o mis 15 estudiantes y los quiero ver, ¿por qué es valioso ese momento? ¿Sí? ¿Para qué? Para conversar. ¿Sí? No es para mirar si se pusieron el uniforme, si lo tienen bien puestecito, si se bañaron, si hicieron muéstreme la tarea así, no, es porque es un momento único que tenemos, son momentos escasos que tenemos, aprovechémoslo para conversar. Y de ahí podemos sacar un montón de indicios, de información, de evidencias que nos dan cuenta del proceso de aprendizaje. Y pensar nuevas maneras de enseñar, aprender, garantizar la correspondencia entre la forma como enseño y la forma como evalúo, y aceptar que no tengo el control sobre todo lo que hace el estudiante. Eso ya lo perdimos, si es que alguna vez lo hemos tenido. Y finalmente, ahora sí es finalmente, esta premisa que es, sin estudiantes nuestra profesión pierde relevancia y sentido. Y aquí quiero volver al primer punto que abordamos, sobre al servicio de quién estamos nosotros los docentes. Sin estudiantes no hay docentes, sin estudiantes no hay colegios. Y pues quería resaltar esto porque no quiero que se naturalice, que siga pasando y que ya. Hoy justo hace 8 días, hace una semana, en Cali, que es una de las ciudades más grandes de Colombia, ¿sí? De las principales ciudades de Colombia, niños de la edad escolar fueron asesinados y pues quiero simplemente que Juan Manuel, Jair Andrés, Jean Paul, Leider y Álvaro José, pues ya no van a volver al colegio, no volvieron a sus casas, y quiero que nos quedemos con esta reflexión de cómo podemos nosotros desde nuestra labor garantizar la protección y el cuidado de nuestros estudiantes, porque sin ellos simplemente aquí nosotros no estamos. Entonces, simplemente para reflexionar, es algo que tiene a Colombia en luto total. Entonces, pues quería terminar de esa manera, mirando que sin estudiantes, pues básicamente nosotros no tenemos relevancia como docentes. Ya. Muchísimas gracias, Carolina. Realmente muy enriquecedora la plática. Creo que los maestros ahora tienen más ideas. Nos viene a remover un poquito los cimientos, a quitar algunos mitos sobre la evaluación. Gracias. Vamos a pasar ahora a las preguntas que están a cargo de la licenciada Cristiana de Amenábar. Bueno, muy Vamos a quitar bueno. la presentación. Muchas gracias. Van a quitar la presentación. Solo vamos a quitar esta. Adelante, Cristiana. Bueno, encontramos una pregunta que se repite constantemente y creo que es para ambas, para Paulina y para Carolina. El tema de si estamos evaluando a distancia, no es lo mismo que evaluar virtualmente. ¿Cómo podemos diferenciar esos dos tipos de evaluación? Porque el acceso a Internet en Guatemala es muy difícil y muy complicado. Y tenemos varias preguntas que dicen, mis alumnos no tienen Internet o señal para que yo los pueda evaluar. Entonces creo que es importante hacer esa reflexión,
o que ustedes nos digan qué otras herramientas de evaluación a distancia se pueden implementar con estos alumnos, especialmente en el área rural y en las áreas urbanas, donde muchas veces por recursos económicos los padres no tienen acceso a Internet. Gracias, Carolina. Cristina. Sí. Perdón, no introduje muy bien a Cristiana. Cristiana es integrante de la Junta Directiva de Empresarios por la Educación y gerente de educación de la Fundación Carlos F. Novela. Gracias, Cristiana, que ya hizo la primera pregunta. Adelante, Paulina y Carolina. Gracias. Bueno, es una pregunta muy importante, Cristiana, la que nos transmites a propósito de lo que algún participante del evento preguntó o formuló. Mira, yo creo que aquí tenemos que apelar a la mayor flexibilidad posible. ¿En qué sentido? Evidentemente, la población que tiene acceso a Internet domiciliario y que puede estar conectada a una plataforma es muy poca. Y yo creo que sobre eso, claro, uno puede dar recomendaciones, pero afectan a poquita población, digamos. Entonces, más bien tenemos que pensar, según entiendo por el espíritu de la pregunta, en herramientas de evaluación a distancia cuando los grados de conectividad son muy bajos o nulos. Cuando son nulos, las herramientas de evaluación no pueden ser sino herramientas o instrumentos de lápiz y papel que se intercambian junto, por ejemplo, con en el momento en que los padres, por ejemplo, van a buscar alimentos a la escuela que se reparten a los estudiantes, o en esas visitas que pueden hacer para ir a buscar cosas, y en este caso podrían recoger la evaluación y luego entregarla completada por sus estudiantes. Hay un escenario intermedio entre la plena conexión a Internet y la ausencia total de conexión, que es la posibilidad de utilizar el teléfono. Yo desconozco como el nivel como de penetración de los teléfonos inteligentes en Guatemala, pero al menos aquí en Chile ha sido probablemente el WhatsApp la herramienta más frecuentemente utilizada, porque al menos aquí en Chile es una herramienta tecnológica, digamos, o una aplicación totalmente democrática, o sea, democráticamente distribuida. ¿eh? Entonces, uno conoce prácticas como, por ejemplo, en la enseñanza de la lectoescritura, que niños graban el audio de una lectura en voz alta que hacen y se la envían al profesor por WhatsApp, y el profesor puede retroalimentar esos audios que recibe a través del teléfono. Ese tipo de estrategias intermedias, como digo, entre la full conectividad y la ausencia total de la misma, se pueden implementar con el uso de teléfonos inteligentes. Y bueno, siempre está también el recurso del teléfono no inteligente, sino la comunicación sincrónica, digamos, a través del teléfono, en que también se pueden hacer algunas como intervenciones bien puntuales y específicas para levantar esta evidencia que necesitamos acerca del logro de los aprendizajes. Entonces, en realidad, el escenario de posibilidades va a ser siempre muy variable dependiendo de los niveles de conectividad que tengan los estudiantes. Pero sí, al menos puedo mencionar eso que estaba diciendo ahora Cristiana. Muchas gracias. Carolina. Pues ahí lo que nos tenemos que plantear es cómo estamos haciendo el proceso de formación. Digamos, si se hace a través de guías en las que el profesor o la profesora van hasta la casa del estudiante, le entregan lo que sea, la evaluación se puede dar en ese intercambio, como decía Paulina. Si es por teléfono que nos estamos comunicando y me están contando, yo le estoy dando las instrucciones para las actividades y etcétera, es el momento, ahí es el momento para poder hacer procesos de evaluación, que es muy importante que entendamos que el proceso de evaluación no siempre deriva en una calificación. Sí, digamos que eso que llamamos la calificación y que está en todos los decretos de educación de un montón de países, es el resultado de todo un proceso de evaluación. ¿sí? Entonces, por eso yo les propongo, no califiquemos todo, no califiquemos tanto. Más bien miremos qué de ese intercambio que tenemos con el estudiante por teléfono, por WhatsApp, por Zoom, los que se puedan, o en el momento de entregarle las fotocopias o de entregarles la alimentación escolar que se entrega, ¿qué puedo intercambiar yo en ese momento? ¿Con qué me puedo quedar para poder tener elementos para decir si está aprendiendo o no está aprendiendo? Por eso proponía yo la conversación, utilizar los medios para eso. Perfecto.
Tenemos otra pregunta que va muy relacionada con la que les hice anteriormente, y es que muchas veces los directores y los propios maestros no identifican qué es educación a distancia o evaluación a distancia y qué es evaluación o educación y educación virtual, porque creo que eso es una confusión muy grande. Lo virtual es lo que se hace por tecnología, entiendo yo, y ahí hay herramientas técnicas que se pueden utilizar, o estoy equivocada. A ver, Caro, ¿qué opinas? Bueno, pues es que, digamos, cuando la educación es a distancia, digamos que antes hay todo un proceso de planeación, está intencionado para que suceda de esa manera, por eso tenemos programas a distancia, entonces todo está intencionado para que ocurra así. ¿Sí? La virtualidad es un medio. Al final, pues tenemos cursos virtuales, ¿cierto? Todos hemos hecho cursos virtuales y todo esto, y es simplemente el medio por el que hacemos un curso, ¿sí? Y en el caso de lo que nos está sucediendo en este momento es que no estábamos preparados, no pensamos que nos íbamos a quedar encerrados y encerradas en nuestras casas, y tenemos una mezcla de varias cosas, ¿sí? Porque, digamos, escanear guías, enviarlas por correo, no es virtualizar el aprendizaje, ¿cierto? Para eso requerimos de todo un proceso de planeación y de intención que nos lleve a tener las mejores estrategias para eso. Pero como no estábamos preparados, entonces nos tocó pensar y correr al mismo tiempo. Entonces hemos mezclado todo porque, pues digamos que como profes yo me imagino que cogemos de lo que tenemos a la mano, como decimos, o sea, lo que tenemos ahí y tratamos de utilizarlo. Entonces, más allá de saber cuál es la distinción entre si es a distancia, si es virtual, es más bien cuál es la intención que tenemos frente al uso de herramientas tecnológicas y cuál es la intención que tenemos frente a un plan de estudios o una planeación curricular y un diseño mucho más claro y que sea conocido por los estudiantes. Perfecto. Y Paulina, aquí tenemos una que dice, ¿qué recomendaciones para evaluar de lectura y escritura para primer grado? Además de grabarse y enviarlas por WhatsApp a su maestro. Sí, claro, en relación con la lectura, digamos, con la decodificación del código escrito para poder verbalizar lo que ahí está, claramente el tema de las grabaciones y los audios parece ser la mejor forma de evaluación, pero también hay otras posibilidades que ya más bien tienen que ver con la comprensión lectora y no con la capacidad de leer, digamos, sino como con poder entender un relato, identificar los personajes principales, la secuencia narrativa, los elementos principales o fundamentales que tiene una fábula, un cuento, etcétera. Y eso también se puede conseguir mediante estrategias. Bueno, voy a volver al WhatsApp, van a creer que yo soy como accionista de WhatsApp, pero palabra que es cierto que no es así, es solo porque tiene mucha potencialidad. Pero el WhatsApp para un intercambio de información también en un grupo, por ejemplo, puede efectivamente generar estas instancias, ya no con escritura, si estamos hablando de primer grado, pero sí con interacciones a través de audios, en que la maestra o el maestro pueda ir haciendo como preguntas cada vez más específicas respecto de ciertos textos que se estén leyendo, que haya leído con los estudiantes, y también a través del WhatsApp ir recogiendo las respuestas que ellos dan a las preguntas que focalizadamente le permiten ir avanzando en el proceso de comprensión lectora. Y para eso no se necesita saber escribir, basta con poder, como digo, por ejemplo, grabar un audio. Perfecto. Creo que es muy importante entender que nuestra evaluación tiene que ser cada vez más una evaluación formativa y de proceso. No puede ser una evaluación solo final por una nota. Muchísimas gracias. Muchas de las preguntas son muy similares y dejo a Verónica. Gracias. Gracias, Cristiana, por moderar este panel de dos excelentes ponentes. Paulina
Y Carolina, muchísimas gracias por estar acá esta tarde con los guatemaltecos, con nuestra comunidad educativa. Creo que ha sido un alimento ahí sí que muy importante para fortalecer los procesos de aprendizaje y evaluación en nuestro país. Vamos a dar ahora la palabra al licenciado Miguel Ángel Franco, quien es coordinador del Consorcio de Universidades y decano de Educación Virtual de UPANA. También es miembro del jurado del Premio Maestro 100 Puntos. Adelante, por favor, licenciado Miguel Ángel Franco. Gracias, Verónica. Mucho gusto a todos, a Paulina de conocerla y a Caro. Voy a tratar de hacer algunas conclusiones porque la verdad es que en algunos aspectos fueron ustedes muy coincidentes, como que se hubieran puesto de acuerdo en alguna temática. Pero la verdad es que quiero empezar con aspectos muy generales en el sentido de considerar que es pero muy importante que debe ser un proceso reflexionado el tema de la evaluación. La evaluación no puede ser un proceso no planificado, no repensado, no analíticamente construido, sino que debe ser un proceso que debe tener su tiempo de reflexión. Y para ello, yo creo que es importante lo que decía Paulina en el sentido de que para ese proceso se debe de considerar que la evaluación está al servicio del aprendizaje. ¿Ya? Eso me encantó. La evaluación al servicio del aprendizaje. Y para considerar que la evaluación está al servicio del aprendizaje, creo que es importante tener claras esas características de saber priorizar qué se va a evaluar. Entender que en el campo de la educación a distancia se debe ser flexible, pero siempre se debe ser flexible con mucha responsabilidad. Que también se tiene que entender que la base fundamental de todo proceso de evaluación, y yo diría la finalidad última de un proceso de evaluación es la retroalimentación. ¿Por qué? Porque lo que se busca es la mejora. Y por eso siempre hemos dicho que la evaluación continuada, la evaluación formativa continua, debe ser la principal característica de una evaluación de este tipo ahora. No podemos querer evaluar solamente por evaluar y dar una nota, sino que realmente tener una evaluación en todo el proceso, en todo el momento que los estudiantes, que los niños, las niñas y los jóvenes están realizando sus tareas. Me encantó el hecho del término retroalimentación formativa, que constituye, decía Paulina, el corazón de la evaluación del aprendizaje, por supuesto. Es determinar qué ha logrado el estudiante en esta etapa de confinamiento. ¿Ya? Es un poco de parte de nosotros como docentes acercarnos a qué tanto han aprendido nuestros estudiantes, allá donde están encerrados, con su familia. ¿Ya? Quitarnos de la mente que únicamente estamos evaluando para dar una nota para cumplir la normativa legal, sino que para quitarnos esa analogía que hizo Paulina de dejar de ser sombra para convertirnos en luz, es decir, dejar que el entregar una nota, que por la simple nota estoy estudiando y por esa nota quiero alcanzar, y eso sucede mucho en cualquier nivel, en la educación superior sucede mucho, lo que interesa es la nota. Pero ahí tenemos un aprendizaje basado en una sombra y no un aprendizaje que da luz y que realmente me está orientando a ser cada día mejor, porque para eso estoy aprendiendo. Me encantó también el tema del hecho de que entendamos que no vamos a evaluar únicamente la memoria, el recordar, no. Yo creo que aquí aplica mucho, cabe mucho la taxonomía, el desarrollo del pensamiento de Benjamin Bloom. ¿Ya? No solamente los primeros niveles, los niveles inferiores, que es la memoria, ¿ya? El memorizar, el recordar, sino que pasar a otro nivel, a la comprensión y a la aplicación, que es lo fundamental de todo aprendizaje.
Tampoco no hay que dejar de un lado el tema de reconocer que en esta etapa de confinamiento la evaluación de las competencias o el desarrollo de competencias socioemocionales que están logrando los niños en la convivencia con los padres de familia tienen que tener también un reconocimiento, una valoración en esa evaluación del aprendizaje. Porque me dirán ustedes que no están aprendiendo cosas totalmente nuevas los niños y las niñas ahora en ese confinamiento, los jóvenes y las señoritas. Por supuesto que sí. Lo que pasa es que esas habilidades que están desarrollando de reflexión, ya de desarrollo de pensamiento crítico, de colaboración, de trabajo cooperativo, todo esto no se está evaluando, no se evalúa porque no es parte de la norma, porque únicamente como que nos dedicamos a evaluar el contenido, el conocimiento. Creo que poner atención al cómo evaluar es importante y no quedarnos únicamente en el qué evaluar, porque en el quedarnos en el qué evaluar, simple y llanamente nos quedamos en el contenido, en el conocimiento. Y en el cómo evaluar, y sobre todo en el caso de a distancia, y el ejemplo es muy palpable, se provoca mucho lo que, sobre todo en aquellos que tienen plataforma y tienen acceso a conectividad. Y eso, yo lo he visto mucho en educación superior, el tema del ausentismo virtual, una nueva terminología, en el sentido de que es el único el profesor que está ahí en la cámara y todos los nombres nada más y todos están ausentes y están haciendo cualquier cosa. Y sobre todo cuando se dan una clase que tarda más de 30, 40, 50, una hora, ¿ya? Donde está comprobado que la atención se va perdiendo a tal punto que únicamente está el nombre, pero ellos no están. Y en el caso de la honestidad, que en términos de educación superior le llamamos corrupción académica. La honestidad académica creo que es parte de la ganancia que vamos a tener ahora. En el caso de Guatemala, nos comentaba la ministra de Educación, todos los profesores, los docentes van a acumular, en el caso estoy hablando de las escuelas públicas, van a acumular los portafolios, todos los trabajos que los niños están haciendo y los profesores al retorno los van a calificar. Perfecto, ¿verdad? Y aquí cabe lo que decía Caro exactamente, en el tema de la confianza que tenemos que tenerle al profesor. El profesor le tiene que tener a los estudiantes que lo que hicieron, lo hicieron con la ayuda de los padres de familia, como siempre. Los padres de familia intervienen mucho ayudando a sus hijos. Pero tenemos que tener que la confianza que los niños participaron, que los niños lo hicieron, y que vamos a darle una nota. Y como decía Caro, tú le decías muy bien, no calificarlo todo, hay que calificar lo que realmente hay que calificar y que realmente sea una evidencia, pero tener bien clara cuáles son esas evidencias, ¿verdad? ¿Ya? Y eso hay que identificar qué vamos a calificar y para qué lo vamos a calificar, en el sentido de dar la nota, porque hay que dar nota. ¿Ya? Creo que a mí las dos exposiciones me han dejado muy bien, un buen sabor, porque incluso cuando habla Caro de la subjetividad de que el profesor va a ser el que va a tener en sus manos el darle la nota al niño, a la niña, al alumno para que gane o que pierda la asignatura o que promocione no el grado, pues eso también, esa subjetividad me encantó, es responsabilidad directa del profesor. Y tenemos que confiar también en el profesor, como autoridades del Ministerio de Educación van a tener que confiar en lo que el profesor está calificando y en esa nota que está otorgando. Me encantó lo que decía Caro en el sentido de que la evaluación no sea sorpresa. Yo siempre he dicho, la evaluación no debe ser una sorpresa. Lo que debe ser una sorpresa son las actividades, son las técnicas de enseñanza. Que sorprendamos a nuestros estudiantes con diversidad de técnicas, de estrategias didácticas, pero no de evaluación. La evaluación debe ser anunciada, debe ser pública, debe ser, como usted decía, debe ser negociada. Incluso los criterios de evaluación deben ser ampliamente conocidos por los estudiantes, por los alumnos. Es decir, ¿sobre qué me van a evaluar? Yo debo conocerlo. Eso me encantó, ¿ya? El hecho de que una evaluación siempre debe ser anunciada, porque si no, pierde el sentido de la evaluación. Pierde sentido.
¿ya? Pierde sentido en el hecho de que lo voy a evaluar únicamente para ver si sabe o no sabe con la intención de calificarlo. O sea, se convierte en una especie de punitiva, nada más, de castigo. Yo quiero felicitarlas a las dos porque realmente también hablaron del tema de las inequidades y las brechas y cómo esto está provocando en nuestros niños y niñas que haya diferencias muy grandes dependiendo de las condiciones culturales, sociales, de acceso, de conectividad que tienen los distintos niños en las distintas regiones del país. Creo que es importante a nivel de autoridades, a nivel de docentes, considerar las condiciones y medios que tuvieron los niños y niñas para aprender, los jóvenes y las adolescentes para aprender, con qué medios, con qué recursos lo hicieron. Y en ese mismo sentido, considerar a la hora de evaluar también las condiciones y los medios que tuvieron al ser evaluados. Voy a ir cerrando ya. Y lo último solamente por el tema de la pregunta que saben que trabajo en educación virtual. Cuando hicieron la pregunta entre la diferencia entre uno y otro, miren, la diferencia de la presencial, la diferencia entre educación a distancia y presencial es precisamente la diferencia entre lo no presencial y lo presencial. ¿Ya? A distancia es no presencial. Y lo presencial puede ser ahora, afortunadamente, en el tema de la educación virtual, existe lo que se llama lo sincrónico y lo asincrónico. O sea, puede estar virtualmente presente en las actividades sincrónicas, como también puedes seguir estudiando con actividades puramente asincrónicas. O sea, la gran diferencia es, ¿estoy presente o no estoy presente? Si no estoy presente es a distancia, y si estoy presente o no estoy presente puede ser virtual, porque lo virtual ahora cabe las dos maneras. Felicitaciones a Caro y a Paulina, gusto de conocerlas, siempre a la orden, y a Verónica, a Cristiana por invitarme. Ha sido un gusto. Gracias. Muchas gracias, licenciado Miguel Ángel Franco. Creo que estamos listos para cerrar con estas conclusiones tan englobantes y que nos demuestran lo positivo también de esta nueva situación que vivimos. Adelante, Julia Cardani, coordinadora del premio Maestro 100 Puntos, va a hacer el cierre del evento. Sí, me uno a las gracias a Paulina, a Caro, a Miguel y Miguel y a Luisa para darnos esos insumos y esas ideas, y les agradezco a nombre de los más de 500 maestros que nos pudieron ver en manera sincrónica. Y el foro, recuerdo a todos que se quedará grabado en el Facebook, entonces podrán ver ese foro cuantas veces quieran y hasta compartirlo. Y entonces, cerrando, pues los agradezco nuevamente y invito a los maestros y las maestras a seguir los próximos foros que estaremos organizando. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Feliz tarde. Gracias. Saludos, Luisa. Feliz tarde. Saludos a todos, qué gusto verlo, Miguel Ángel. Feliz tarde. Feliz tarde. Adiós, Paulina. Caro, Buen día. muchísimas gracias.